Buenas tardes a todos, bienvenidos al Palacio de Cultura Banamex, Palacio de Iturbide. En esta noche de museos le damos la bienvenida a Abraham Cruz Villegas. Él estudió pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1986 a 1990, al tiempo que participaba en el Taller de los Viernes con Gabriel Orozco. Desde el año de 1994 a 2018, su obra se ha presentado en diversas bienales en Australia, Emiratos Unidos, Nicaragua, Turquía, Alemania, Italia y Cuba. En 2012 fue el quinto laureado en el Yang Jun Prize y en 2006 recibió el Prix Altadis de Artes Plásticas. En 2015 la Universidad de Harvard publicó su colección de textos traducidos al inglés, The Logic of Disorder, editado por la doctora Robin Greeley. Y en el mismo año la editorial Sexto Piso publicó en español una selección similar titulada La voluntad de los objetos. Fue profesor de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París de 2018 al 21 y desde 1991 en México ha sido profesor de la Esmeralda y la ENAP. Ha sido profesor visitante en universidades, institutos y escuelas de arte en Estados Unidos, Reino Unido y Suecia. Fue curador pedagógico de la Bienal de Artes Mediales en Santiago de Chile en 2019 y miembro de la Junta Directiva de Beta Local en San Juan de Puerto Rico. Bienvenido, Abraham. Sergio Raúl Arroyo, además de ser el curador de esta magnífica exposición que tenemos en la planta baja, él es etnólogo y doctor en arte y antropología. En 2 ocasiones ha sido director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de 2006 a 2012 fue director general y fundador del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. En su trabajo como coordinador y curador de exposiciones ha realizado muestras museográficas como Vanguardia Rusa, El Vértigo del Futuro, Memorial del 68, Persecución de Imágenes, Historia de la Fotografía en México, Elogio del Cuerpo, Voz Alta de Rafael Lozano Hemer y recientemente, junto con Anaí Luna, esta exposición de Miguel Covarrubias, Una mirada sin fronteras. Las exposiciones que ha curado se han presentado en el Museo Guggenheim de Nueva York, el Hermitage de San Petersburgo, la Pedrera de Barcelona, el Museo Nacional de Antropología y el Palacio de Bellas Artes en México. Entre sus libros publicados está la trilogía Caja Negra, Génesis Personal, Fragmentos como Residencia, los ensayos antropológicos Andrei Tarkovsky, Tiempo Sagrado, Tiempo Profano, Un lugar bajo el sol y Códex. Es miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. En 2007 y 2017 recibió el premio Miguel Covarrubias. En 2010 el premio Ciudad de Barcelona, asociado con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, por la exposición Todas las Cartas. Ha sido condecorado con la Orden de Isabel la Católica por el Gobierno de España en 2006. Recibió también la Medalla de Anuncio por el Ministerio de Cultura de Italia en 2009 y en 2022 la Palma Académica que otorga la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Ha sido colaborador en publicaciones como Letras Libres, Cultura Urbana, Revista de la Universidad, Cuicuilco y La Jornada Semanal. Bienvenido, Sergio Raúl, y les dejamos. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer el heroísmo de cada uno de ustedes para llegar el día de hoy a este lugar. Quizá escogimos el día más difícil del año para poder estar juntos, pero es un día complicado y lluvioso y ustedes y nosotros estamos aquí, entonces espero que sea interesante la charla que vamos a tener con Abraham. Quiero, antes de empezar, simplemente saludar a 2 personas importantísimas. Quiero saludar a Cándida Fernández, que hasta hace unos días fue la directora de Fomento Cultural Banamex y fue la persona que nos invitó a hacer esta exposición de Covarrubias, en la que se atravesó una pandemia, resistencias de varias resistencias que tuvimos que vencer para poder tener aquí las obras, y si no hubiera sido por sus afanes, por su cuidado y por su compromiso, esta exposición no hubiera salido. Yo le agradezco profundamente a Candy todo lo que hizo por esto. Y además decirte que durante un buen rato Fomento Cultural Banamex brilló como un proyecto propio, como un proyecto con una personalidad propia, en la que tú imprimiste ahí muy claramente tu personalidad. Y por otro lado quiero saludar ni más ni menos que a Graciela Iturbide, que está aquí, es una presencia que me llena de emoción. Graciela, como ustedes habrán leído en los periódicos, acaba de ser nombrada también ya acaban de darle el premio Princesa de Asturias, el gobierno de España, ¿no?
Y, y si eso fuera poco, la Universidad de Milán, el Instituto de Comunicación y Lenguas de Milán, le ha dado ya también, con un poquito antes de que se le diera el premio Princesa de Asturias, le dio el reconocimiento de la maestría honoris causa y una exposición que me toca en fortuna, que voy a curar también con ella en Milán. Y bueno, pues está aquí hoy. Qué maravilla que estés aquí con nosotros este día, Graciela. Te lo agradezco encarecidamente. Y empezamos ahora sí. Tiene la palabra Abraham. Bueno, buenas noches y gracias de nuevo. Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas involucradas que ya mencionó Sergio y en particular a él, que fue quien organizó la exposición con Anaí Luna, quien por cierto tiene un estudio sobre las islas del Pacífico y en particular sobre los tatuajes, que yo sé que hay aquí algunas personas que les puede interesar en demasía ese tema, como un catálogo de estilos que hizo Covarrubias, por ejemplo, y en fin. Y digo gracias porque yo tengo que un poco explicitar mi genealogía en relación a Covarrubias. Yo como artista empecé siendo, como decimos aquí en este país, monero. Yo he sido caricaturista desde el año 86, desde el año 85 en realidad, y desde el principio entendí que había un artista que no entraba en ningún taxón, en ninguna categoría y en ninguna clasificación, y que era un caricaturista, como nos siguen llamando, un monero, y que de alguna manera, por muchas razones, también ha sido excluido de algunas historias oficiales del arte mexicano hasta hace muy poco, por ser monero, como si fuera una categoría menor o inferior, como muchas veces también se habla de los periodistas, como Fernando Benítez, que no encajaba ni en la literatura ni en el periodismo, porque no era ni una ni otra o las dos. Después que dije esto, tengo que decir también que me ha fascinado por estas décadas ya, del 85 para acá, son varias, por muchas razones, en su versatilidad y en su capacidad magnánima, generosa, de generar un espacio que hasta hace unos días, escuchando a Sergio en una visita guiada a la exposición, lo entendí como un enorme trabajo pedagógico. Yo estudié pedagogía en la UNAM por una decepción amorosa, no quise estudiar en la Escuela de Arte porque las encontré muy malas, sigo siendo una persona muy arrogante, pero era además muy joven, y decidí estudiar pedagogía para transformar la educación artística, imagínense nada más. Y cuando Raúl nos reveló hace unas semanas que él comprendía el trabajo de Covarrubias como un pilar educativo de la cultura contemporánea, simplemente se me salieron las lágrimas. Gracias, Sergio, y también gracias por el magnífico desarrollo curatorial del proyecto, que es muy raro. Ha habido varias exposiciones de Covarrubias en la historia reciente, obviamente. Una que hizo Olivier de Broas en el Museo de Televisa, si no me equivoco, en el 87. En el Centro de Cultura Contemporánea. En el Centro de Cultura Contemporánea, perdón. Y ha habido muchas narrativas alrededor de Covarrubias, muchos debates incluso, de lo cual yo creo que hablaremos ahora. Pero creo que el despliegue curatorial y museográfico también en esta exposición es extraordinario, es muy único. Yo nunca había visto algo así y me parece muy loable y agradezco nuevamente el esfuerzo, solamente en cuanto a gestión para el préstamo de las obras que tenemos aquí hoy día es algo perfectamente extraordinario en la historia del arte contemporáneo. Y pasando un poco ya a lo más específico digamos, de la discusión o del diálogo sobre la exposición y sobre Covarrubias, Sergio preparó algunos contenidos que vamos a compartir con ustedes en forma de diálogo, pero llevando un poco esta estructura que Sergio diseñó y que son preguntas realmente, de las cuales nosotros también esperamos que ustedes hagan algunas al final de esta conversación como parte de ella. Un poco la primera pregunta sería, ¿cómo percibimos la relación de Covarrubias con la Escuela Mexicana de Pintura? ¿Cómo la ves tú, Raúl? Bueno, yo creo que el papel de Covarrubias ya dentro de la tradición dibujística de México es muy peculiar, es un heterodoxo que en realidad va a cambiar la concepción misma que se tiene del trabajo en prensa,
Quizá con el único que lo comparte de manera cercana es con José Guadalupe Posada. Pero tengo aquí atrás de mí una imagen de Picetta, el famoso caricaturista, se llama Gabriel Gaona, yucateco, que es pues un referente importante en tanto ya pone a la caricatura, digamos, en el contexto de la discusión pública, a través de periódicos, a través de pequeñas revistas, y él empieza ya con esto. Su carácter es básicamente político y todavía tiene un elemento muy europeizante. O sea, Picetta lo conozco, es un caricaturista que tiene estos elementos europeizantes. Debe haber nacido más o menos en 1922, quizá, y muere muy joven, muere en los años 50 del siglo XIX. Y está enseguida Manuel Manilla, que también es un caricaturista muy notable, que él nace hacia el año 42, 1842, y prácticamente llega hasta a finales del siglo XX. Su papel también ya es insertarse, digamos, decididamente en la prensa gráfica. Digamos, son los dos antecedentes más notables a nivel periodístico. Hay más, pero estos dos son de una persistencia absoluta, porque además fundan talleres, trabajan con diferentes técnicas y tienen, por supuesto, una vocación específica. Practican la pintura y todo, pero no son medio pintores, no son medio dibujantes, sino que asumen ya el dibujo y la caricatura como su forma de vida, como una forma de creación absoluta. Hay una especificidad en ellos, trabajan todavía con planchas, hacen grabado, trabajan, sobre todo Picetta trabaja con planchas de madera, usa mucho yucateco, usa mucho la madera del zapote, que es muy dura, y eso le sirvió durante mucho tiempo, fue su instrumento básico. Ya Manilla va a empezar con una tradición distinta, empieza a hacer el grabado en zinc, en planchas de zinc, y planchas, también usa el cobre en determinado momento. Y estas planchas ya tienen un uso práctico en el terreno de la impresión mucho más fluida que lo que era la madera, ya sobre todo para el tipo de impresoras que se utilizan en prensa es muy importante. Ya hay una utilidad más práctica, hay una practicidad que se da de una manera mucho más clara. Bueno, estos dos antecedentes son importantes porque en realidad son referentes de Covarrubias. El tercero, por supuesto, es Posada, como había dicho, pero Posada ya es un tipo que se maneja a otro nivel, mucho más próximo al propio Covarrubias. Posada en realidad trabaja la gente piensa que Posada es una persona que centró su trabajo en la Ciudad de México. Y la verdad es que llegó a México a trabajar quizá 12 años más o menos, trabajó casi todo el tiempo en Guanajuato, trabajó en pequeños periódicos del Bajío, muchos de los cuales ni siquiera guardaron buena parte de lo que las planchas o de los impresos que había hecho. En la Ciudad de México, sin embargo, es donde él toma, gracias a su imaginación visual, yo lo veo a Posada como nuestro Goya, un poco en esos términos, por toda la imaginación que despliega en torno a esto. Bueno, esta especie de inyección del siglo XIX le llega es una inyección que entra en la sangre de Covarrubias. Él nace en 1904, pero desde muy joven, a través de su familia, tiene en la familia a su padre, que fue un abogado, un político que trabajó directamente con Venustiano Carranza en la elaboración de lo que eran las leyes agrarias, sobre todo de la Constitución del 17, y después forma ya parte del gabinete con Venustiano Carranza y sigue siendo un asesor, sobre todo en materia agraria. Pero ya tiene trabajos después con Plutarco Elías Calles, es el director de la Lotería Nacional. El tío, Luis, es también un político importante, es secretario de Relaciones Exteriores en esta época también, y después se va a ir entre las dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se va a ir a Europa, va a ser ministro de México en Francia y en Berlín, en París y en Berlín. Entonces Covarrubias es una especie de personaje que ya tiene
sembrado el camino para entrar directamente a la política. Pero, oh singularidad, no quiere terminar ni la preparatoria, la deja. Siente que en esta parte de la política, no solamente pienso que sus comentarios de la política nunca son totalmente malos, pero tampoco son nunca totalmente buenos. Hay una cosa de que se toman las cosas de lejos, con calma, porque Covarrubias no tiene esta inyección tampoco, ahí no le llegó la inyección de sangre política, sino que Covarrubias más bien empieza a aspirar a una vida que está relacionada con las artes plásticas, particularmente con el dibujo, y estos tres dibujantes que he citado pues son fundamentales. Perdona, Sergio, yo ahí quisiera comentar que es algo bien importante, porque obviamente a veces se nos olvida, pero es un periodo súper importante entre la revolución, entre la independencia y la revolución atravesada por la reforma, en la que la caricatura se volvió un instrumento de combate político fundamental en la arena, en la arena de discusión, y los artistas, los caricaturistas se volvieron fundamentales también en esta discusión. Entonces por ahí estos nombres, bueno, como Manilla o Posada, obviamente, se convirtieron también en herramienta ideológica posteriormente en la configuración de lo que llamamos la identidad nacional. Por ahí es donde iría una discusión compleja en cuanto a la relación de Covarrubias con la Escuela Mexicana de Pintura, porque Covarrubias no quiso pertenecer deliberadamente a un movimiento nacionalista. Era un artista cosmopolita, era un artista que le interesaba mirar a otro lado, desde México, pero pronto se fue. Y por ahí creo que hay una sustancial y radical diferencia con casi todos los artistas de esa generación. Por ahí creo que esta caracterización que acaba de hacer Sergio Raúl es muy importante en cuanto a contexto, pero ya la identidad suya se configura de otra manera. Sí, entonces decía, él no sigue ya ningún patrón académico, trabaja en el dibujo, es autodidacta, se empieza a formar con libros, con revistas, con periódicos, ensaya muchísimo, lee muchísimo, incluso lee 2 o 3 tratados que son famosos, básicamente del siglo XIX, sobre el dibujo, y se constituye en un dibujante empírico que empieza a trabajar en los periódicos universitarios. Sus primeras caricaturas probablemente son las que entrega a los 14 años al periódico El Cáncer, que es un periódico universitario, es algo notable. Después trabaja en la revista Zigzag, en varias revistas. Entre los 14 y los 15 años, Covarrubias pasa por el Heraldo de aquella época, por el Universal Ilustrado. Es decir, el mote de chamaco se lo gana a pulso, que es, en lugar de ir a comprar las tortas de los que trabajaban en el periódico, Covarrubias es el caricaturista de planta de esos periódicos. Conoce a Javier Villaurrutia en ese momento y empieza de alguna manera a relacionarse con gente de la Escuela Mexicana de Pintura. Frecuenta mucho el café Los Monotes, que es propiedad de la familia de José Clemente Orozco. Le decían los monotes porque había unos dibujotes de José Clemente Los monotes eran los monotes de Orozco que pintaba ahí, ¿no? Y los conoce. Conoce al doctor Atl, conoce ahí a Diego Rivera, en fin, conoce a toda la gente, a Julio Castellanos, conoce al grupo más importante que formó más tarde un sector por lo menos de la Escuela Mexicana de Pintura. Conoce ahí a Adolfo Best. Adolfo Best Mogar. Según Adriana Williams, no lo conoce ahí. Creo que Covarrubias lleva a Adolfo Best, no tanto Best a Covarrubias, porque lo conoce a los 16 años a Best en su estudio. Según Adriana Williams, es Covarrubias que es invitado al estudio de Best y lo conoce. Bueno, pero independientemente de eso, lo que quiero plantear es que en realidad la atmósfera que puebla el mundo de Covarrubias es el mundo que había poblado el arte entre los jóvenes de ese momento. Ahí es un factor interesante, porque en lugar de apegarse estrictamente a lo que era para él más natural, que era acercarse a la Escuela Mexicana de Pintura, él empieza a tomar una cierta distancia. Me parece un acto de inteligencia verdaderamente inédito en ese momento, ¿no? Teniendo además, conociendo a los pilares de la Escuela Mexicana, Covarrubias no cede a la tentación de meterse directamente a eso. Pero al que sí conocen los monotes es a José Juan Tablada. José Juan Tablada, aquí viene algo muy interesante, porque
hay dos vertientes que yo creo, esa es una idea mía, no es nadie, ahí no está ni Adriana, ni Silvia Navarrete, ni nadie me las ha planteado, pero yo creo que hay una doble influencia que va a ser muy importante para Covarrubias. La primera es la Escuela Internacional de Arqueología y Antropología Mexicanas que funda Franz Boas en 1910. Ese es el primer factor que me parece muy importante, porque además ahí Roberto Montenegro va a trabajar, va a haber varios, entre otras personas, quien tiene ya cercanía como antropólogo es Manuel Gamio, al que Manuel Gamio va a ser el ilustrador del primer libro que saca la Escuela Internacional de Arqueología, que es el álbum de colecciones, el álbum de colecciones prehispánicas, que ilustra Besmogar. Esto es un dato que parece que no es nada, pero va a ser un dato definitivo. Este libro que ilustra Best va a quedar un poco en la imaginario de lo que después va a ser Best en la invitación que le hace más tarde para el método de dibujo a Covarrubias, y también, por otro lado, va a permear el espíritu de Covarrubias con esta idea de ir más allá de los patrones nacionalistas que habían dominado sobre todo el evolucionismo. Tú sabes que la Escuela Mexicana de Antropología proviene directamente de Taylor, que es el antropólogo pues, más evolucionista de los evolucionistas, y justamente llega Boas a echarle abajo todo el espectáculo a Taylor y a los positivistas, a los científicos. Sin ese dato no se entenderían algunas de las cosas que me parecen más relevantes. Bueno, entonces, el otro factor, este es uno, el de la Escuela Internacional, y el otro factor es Tablada. José Juan Tablada. Tablada, porque Tablada es un hombre ya cosmopolita. No es un hombre que no está tan ligado a la mexicanidad en ese momento, de hecho es un que vive en Nueva York. Japonista, nipófilo, ¿no? Él le interesa mucho el Oriente, le interesa Japón, especialmente también China, que es algo que va a hacer, y pues famoso, lo conocemos entre todos por los haikus que conoce. Es un escritor formidable, pero no era novelista, pero escribe una novela que se llama La Resurrección de los Ídolos. Así es. Y esa novela, que casi nadie conoce, en realidad se convierte en una clave para entender buena parte de lo que sucede en ese momento. La Resurrección de los Ídolos es una revisión. Es una novela que podría parecer de ciencia ficción. Alguna vez con Nico Echeverría, por ahí anda Adriana, estábamos haciendo el pacto de hacer un guión para una película, que todavía no pierdo yo yo estoy todavía en eso, para hacer una película. La Resurrección de los Ídolos en realidad se refiere a la vieja saga entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, es decir, Tezcatlipoca, que es la deidad destructora, ¿no? La deidad de la guerra, la que preside las guerras, y Quetzalcóatl, que es eminentemente una deidad creativa, ¿no? Esa lucha, la Tablada la escenifica perfectamente en la Revolución Mexicana. Es decir, hay que fortalecer a Quetzalcóatl, porque aquí el que está gobernando es Tezcatlipoca. Eso yo creo que tiene todavía una vigencia actualmente, no ha acabado la saga, y creo que se mantiene viva, y los que llegaron hace un momento aquí no me dejarán mentir. El asunto es que entonces Tablada, que es una persona que influye mucho en ese momento en Covarrubias, lo que le plantea a él es que más que una tradición nacionalista, porque Covarrubias vive en Nueva York, es cónsul, llega a ser cónsul en Nueva York, él trabaja allá, vive en otras cosas, habla perfectamente el francés, es un orientalista ya consumado, ¿no? Entonces no tiene esta beta que tienen todos, y creo que eso trasmina muchísimo la imaginación y la intelectualidad del propio Covarrubias. Entonces, estos dos sellos que van a ser, por un lado, hay que salir de este evolucionismo que ha controlado la antropología y la arqueología mexicana, y por otro lado, Tablada, ¿no? Justamente hablando de Tablada, creo que una parte muy fundamental, dicho de una manera vulgar, en cuanto al desarrollo del lenguaje y la plural identidad de Covarrubias, ¿a qué atribuyes tú la permanencia prolongada de Covarrubias en Nueva York, vinculado a Tablada? Bueno, yo creo que a Covarrubias le pasa lo que le sucedió a muchos. Tablada invita
y él llega en 1923 a Nueva York. No sabe hablar inglés, no tiene dónde vivir, se lo lleva a Best, comparte departamento con él porque no tiene dónde vivir. Best también, que era gente de familia rica, vivía en Nueva York, y llega a vivir con él. El inglés lo aprende en un cierto tiempo, pero lo notable es que llega en el 23, pero en menos de 3 años, Covarrubias está en todas las publicaciones de más alto tiraje en los Estados Unidos. Es decir, Vanity Fair, la que te guste, Fortune, Vanity Fair, The New Yorker. New York Times, no le falta ninguna. En realidad es el más cotizado de los dibujantes que hay en ese momento. Entonces Covarrubias le sucede, como yo decía, algo que sucede al verdadero cosmopolita. Es decir, se da cuenta que su pequeño mundo nacional no es el centro del mundo. Eso es un factor muy importante. Y el segundo es la posibilidad de que con su talento encaje en ese mundo que aparentemente era tan complejo y que él pueda desarrollarse ahí. Y que su talento como dibujante lo empiece a desarrollar precisamente en el imperio, utilizando las máquinas del imperio, los recursos del imperio. Usa el wash sintético, las tintas que se usan para la prensa. Su trabajo se puede insertar rápidamente en los rotativos de los periódicos. Covarrubias entra como pez en el agua en realidad. Y Nueva York, que es una especie de muralla ante los ojos de muchos, o en los Estados Unidos, Covarrubias demuestra que no es tanto, que es una sociedad que efectivamente tiene muchos problemas, que efectivamente tiene problemas raciales graves, pero que él puede insertarse y que el talento en realidad es algo que va a permitirle a él poder trabajar y sobrevivir plenamente en un lugar así, ¿no? Claro, y ahí también, hay que recordar que, y está aquí en la exposición de manera soberbia, las piezas que están incluidas, de la representación de las personas en el Harlem, que creo que es algo también históricamente, muy pionero de alguna manera en cuanto al tipo de representación de estas personas, y no solamente por su estilización, sino también casi diría como un asunto político, en cuanto a la manera de representarla. Y al mismo tiempo, simultáneamente, y como dice Sergio, el uso de estas herramientas, vamos a decir, del imperio, como lo dijiste, que no solamente son las técnicas, sino también los mismos medios, las revistas Claro. de distribución masiva que se leían en todo el mundo como aparato de comunicación, de difusión y de propaganda política, hay que decirlo. Y él allí en esas, por ejemplo, también hay algunas obras increíbles acá con técnicas muy especiales de estos encuentros imposibles, por ejemplo, entre mandatarios y políticos con vedetes, o está Rastafari Makonnen con no me acuerdo quién, Clark Gable con el príncipe de Gales, Sí. y empieza a hacer una reunión o como una aquelarre de personas de la escena mundial y local, de celebridades, bien dicho, que todo el mundo quería ser parte de eso, todo el mundo quería que lo pintara Covarrubias, y al final Covarrubias, siendo literalmente lo que era, y como le seguimos diciendo, un chamaco, se volvió una celebridad. Sí. Y esa estancia en Harlem, en Nueva York, le permite hacer el primer gran ensayo dibujístico. La gente muchas veces piensan que sus pininos como antropólogo los hace en Bali, en las islas del Pacífico Sur. En realidad a mí me parece que la primera inmersión etnográfica que tiene Covarrubias es en Harlem. En Harlem hay una presencia muy curiosa de una africanidad que siempre está presente en los escorzos, en los movimientos, en las figuras, en las posturas de los cosas. Y hay dos dibujantes negros que son también muy importantes, que son Harley Woodruff, es uno de ellos, y el otro es se me fue ahorita el nombre, les digo, pero ellos trabajan en comunidades, hacen dibujos de la comunidad negra. Hay un dibujo de Covarrubias, creo que no lo tengo aquí, a ver si está hasta el final. Un dibujo que tengo de aquí están. Vean este dibujo, este es muy importante. Este es es que el nombre, bueno, ahora me acordaré, es un problema consustancial a mi persona que tengo estas.
Se llama Holy Rollers esta pieza. Holy Rollers es una ceremonia que se da, una ceremonia religiosa donde hay bailes y cantos negros. El Holy Rollers pues, son los que ruedan, los rodantes sagrados. Se llama Archibald John Motley Jr. Archibald Motley. Archibald Motley es el que hace esta pieza. Bueno, esta es una pieza que por los escorzos y las figuras que ustedes ven se parece mucho a la Rapsodia en Azul de Covarrubias. ¿Cuál es la cosa? Que la de Archibald Motley está hecha en 1929 y la de Covarrubias es de 1927. Entonces, cuando las influencias, claro, hay una para otra, pero Covarrubias ya en ese momento, en la comunidad negra más importante probablemente en términos intelectuales de los Estados Unidos, en ese momento del Renacimiento negro, Covarrubias es un tipo que también se vuelve referente de los propios dibujantes negros. Y así como estuve revisando varios con los escorzos, varias piezas, y son anteriores las de Covarrubias, ¿no? Algo que va a ser muy notable, ¿no? Estamos hablando de un muchacho que tiene 20 y tantos años, ahí debe haber tenido alrededor de 21 o 22 años cuando hicieron estas piezas. Son como 7 años que estuvo en Nueva York, ¿no? Más o menos. Estuvo hasta, no, que 9 años estuvo en Nueva York, 9 años, porque se va en 1930, él regresa a Nueva York. En realidad su estancia en Nueva York es mucho mayor, porque está corridos 9 años. En 1930 se casa con Rosa Rolando, una bailarina, que por cierto en el ambiente Covarrubias empieza a desarrollar escenografías, empieza a desarrollar vestuarios, hace vestuario también para las revistas del Music Hall. La esposa la conoce ahí, se la presenta a Bess Mogar, por cierto, y ahora les enseño dónde, no, es más para acá. Esa es Rosa Rolando. Es una bailarina de music hall, no es una bailarina clásica en el sentido estricto de la palabra, pero es una persona que con una enorme apertura, digamos, al trabajo de Covarrubias, lo introduce también en el medio de la música, y él empieza a trabajar con los actores, hace muchísimos dibujos de actores, de bailarines, hace dibujos de los propios empresarios, ¿no? Es fantástica el papel que tiene ella, y en ese momento pues la relación se llevan muy bien, es una consolida. En la revista, nada más quiero señalar esto, perdón. En la revista negra trabaja una muchacha casi adolescente que es Josephine Baker, que seguramente ustedes habrán oído hablar de ella, ¿no? La bailarina que luego se va a vivir a París y es parte de la generación perdida con Hemingway, con Scott Fitzgerald. Que también jugó un papel político muy importante, ¿no? En la Sí, Segunda Guerra Mundial. Sí, y en la Guerra Civil Española, sobre todo. Bueno, el asunto es que ahí es donde yo se dice que diseña, sí. Pero yo lo que quería decirles es que este taparrabos de plátanos posiblemente fue diseñado por el propio Covarrubias. Claro. Es algo que poca gente sabe. O sea, esto les señala a ustedes hasta dónde estaba metido Covarrubias en el ambiente neoyorquino, ¿no? Y hasta dónde esta primera, digamos, misión etnográfica la desarrolló como muy pocos antropólogos, con una festividad, con un gusto, con una alegría verdaderamente descomunal. Justamente un poco aterrizando por este territorio, me gusta mucho lo que dices en términos de la etnografía, el trabajo que empezó a hacer Covarrubias como etnógrafo, y que se afirma que fue justamente después de esos primeros años en Nueva York que gracias un poco a la presencia de Rosa Rolando deciden ir a Bali, a Polinesia, por el interés en el uso de las manos, la gestualidad en las danzas de esa región, y que ciertamente en realidad la etnografía empezó en Harlem. Pero a ver, ahí regresando, o más bien volviendo al futuro, ¿cómo caracterizas tú la visión antropológica o partiendo de la etnografía en Covarrubias? Bueno, con las diferencias morfológicas que son inherentes a cada mundo, en realidad tiene una igualdad en términos de lo que son las capacidades mentales, las formas constructivas de sus propias relaciones entre ellos y con el mundo.
Entonces, la relación hombre-naturaleza, la relación hombre-mujer, relación, ¿no? Todo lo que es la relación intercultural, en realidad es semejante en todas las sociedades. Hay una igualdad que desde luego el evolucionismo no daba. Entonces, Covarrubias no está, lo que yo decía en el texto que entregué, no se engancha en México como la posibilidad de alguna manera reivindicar esta especie de igualdad en términos culturales, sino que Covarrubias justamente hace una especie de dispersión de esta visión del relativismo en todas las culturas. Entonces en Harlem se encuentra con gente que es prácticamente africana, que está ha llegado a un medio distinto, a un medio que puede ser hostil, pero que preserva a base de la resistencia, que es la música. Casi puede uno bailar con la música de las orquestas de ese momento, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de que él encuentra en todo el mundo estas igualdades. Y entre las cosas de la cultura que a él le parecen especialmente relevantes es la danza. La danza para Covarrubias define todas sus estaciones culturales. Lo mismo sucede en Harlem, pero va a suceder en Bali, lo mismo va a suceder en China, y después cuando regresa a México, pues en Tehuantepec, el danzón cubano, el candomble, el huasteco, todo esto es, Covarrubias está rodeado, y Rosa es bailarina, su segunda esposa, Rocío Sagaón, también es bailarina, ¿no? Entonces, el mundo del baile, digamos que incluso hay una pieza que le dicen La Bailarina, que en realidad es una pieza de Tlatilco, del preclásico, que hay un dibujo, un registro catalográfico de Covarrubias abajo. Es una muñeca que está bailando prácticamente, ¿no? Que viene de Tlatilco. O sea, Covarrubias tiene en la mente esta igualdad, y el elemento cultural que a él le permite, creo que en primer lugar acercarse, es la danza, sin duda. La danza es un elemento que es transversal a todas las culturas. Y ahí se expresan los sentimientos amorosos, pero también se expresan los sentimientos religiosos, todas las formas rituales, todas las liturgias están contenidas. La danza, digamos, para Covarrubias es lo que yo diría, es una síntesis de lo que es la cultura. Claro. Y ahí, digamos, en esta aventura que se convirtió etnográfica, antropológica de Covarrubias y Rosa Rolando en Bali, ella tomando fotos, muchas, ¿no? Hay también un dato interesante en cuanto a la manera en que se fue desplegando el lenguaje de Covarrubias, que es allí donde hace su primer mapa, si no me equivoco, en Bali. Sí. Y que también es una labor que fue parte fundamental de su lenguaje artístico como cartógrafo, y que no dejó de hacerlo. Y por ahí creo que es importante mencionar, digamos, hablando como esta parte antropológica y el discurso, bueno, más bien el argumento de la escuela en la que él vamos a decir, con la que se reconoce de la antropología en relación al evolucionismo, es cómo desarrolla estos mapas que luego fueron comisionados para San Francisco en el 39, si no me equivoco, sí, en donde él pone en el centro el Pacífico, sí, en vez del Atlántico, que ya es un gesto político importante en la época del gran temor del fascismo y del comunismo. Es decir, no es casualidad que sean los gringos, perdón, el gobierno estadounidense quien comisiona estos murales y que se muestran en esta Feria Universal en San Francisco, donde se muestran estas relaciones culturales entre los distintos pueblos del mundo en la costa del Pacífico, principalmente. Y esa igualdad en el sentido de la sobrevivencia. Que mucho lo criticaron después en términos de su filiación al difusionismo, sí, como esta hipotética, vamos a decir, unión o relación de las culturas, como si hubieran podido viajar a través del Pacífico todas estas culturas, que obviamente resulta muy difícil de creer. Eso lo propone luego Paul Rivet, el antropólogo francés. Lo que pasa es que yo creo que está en el proyecto de Boas, ya estaba visto eso, esta especie de igualdad ya está. El difusionismo en realidad lo que hace es plantearse que todos los contactos son los que hacen que las culturas tengan formas de desarrollo semejantes. Es algo muy relativo, pero Covarrubias siempre estuvo interesado
digamos, en la difusión transpacífica. Esta idea de que, además parece ser cierta en algunos casos, de que buena parte de las culturas de las islas del sur, del Pacífico Sur, llegaron a Perú o llegaron a Ecuador. ¿No? En algunos casos es muy posible. Eso no es tan improbable, ¿no? O sea, puede ser, pero independientemente de eso, lo que Covarrubias está jugando es con una región del mundo que está fuera, que forma la periferia. Es decir, no es la región del mundo centroeuropea, que es la que ha dictado las reglas de la cultura y ha dicho lo que es la cultura todo el tiempo. Entonces, esos mapas tienen ese contenido que es educativo, pero que también tiene esta beta política. Y te quiero comentar una cosa, en realidad Covarrubias toma su visión por los mapas digamos que es el mapa elaborado ya totalmente por él, con una clara conciencia. El de Bali. Pero el de Bali, sí, por supuesto. Pero él ya tiene 2 mapas previos. Ah, mira. Muy joven, antes de irse a Nueva York, él con Roberto Montenegro hace el mapa de México. Es ayudante de Roberto Montenegro. Y ahí empieza. Y luego trabaja como cartógrafo en la Secretaría de Comunicaciones haciendo mapas de papel. Esos mapas de los cuales no he podido conseguir ninguno y de los que me han buscado en todos los bazares, en todas partes. Él hizo los mapas que están, los hizo entre 1919 y 1921, los mapas de carreteras, las primeras mapas de carreteras en papel ya para uso manuales, los hizo Covarrubias. Genial. Bueno, y hablando de lo difícil que es conseguir esos mapas, yo sí quiero hacer una especie de anuncio porque es importante. La editorial Alias de mi amigo Damián Ortega publicó recientemente los mapas del Pacífico de San Francisco, que son 6, el mapa de los pueblos del Pacífico, la flora y la fauna, el arte, la economía, las viviendas y los medios de transporte del Pacífico. Y es una edición magnífica que es muy accesible y es preciosa, está muy bien hecha. Es muy bonito. Y que cubre justamente esa carencia, porque muchas de las veces los mapas de Covarrubias, las publicaciones de Covarrubias, son inaccesibles. Y de hecho hay uno perdido. El mapa del arte, el mural del arte está perdido. En fin, por ahí es una historia. En un viaje de San Francisco a Nueva York, luego sí. de regreso a Nueva York, San Francisco Claro. se perdió y nadie supo dónde quedó un mural. Eso es una de las hazañas. Pero hablando del libro de Alias, de los mapas del Pacífico, creo que es importante también decir la importancia que tuvo el trabajo editorial para Covarrubias, ¿no? Empezando por Bali, la isla de Bali y el sur de México, si no me equivoco, los primeros. Luego el águila, el jaguar y la serpiente, el arte de los indios de México y Centroamérica y muchos otros que ilustró. Pero de ellos, de los que ya dije antes, era autor, es decir, escribió libros y los publicó. Sí. Bueno, el primer libro que él escribe ya con texto y hace las ilustraciones, es El Príncipe de Gales, Prince of Wales. Es su primer libro. El segundo lo hace ya... Que son retratos. Con Alfred Koch, sí, que son retratos, que es Negro Drawings, que los pueden ustedes ver, el libro está ahí también en la exhibición. Es uno de los libros más hermosos que se han hecho en la historia del dibujo. Es un libro fantástico. No sé por qué no se ha hecho una reedición. Es un libro, además carísimo. Conseguirlo ya cuesta un ojo de la cara, creo que más que un ojo de la cara. Sí. Y están también, después del Negro Drawings, empieza a hacer estas cosas de las entrevistas imposibles entre 1931 y 36. Las que publicaba en Vanity Fair. Las publica en Vanity Fair, que son entrevistas realmente imposibles. Shakespeare con los ejecutivos de la Metro Goldwyn Mayer, por ejemplo. Joe Louis, el campeón mundial, con el emperador de Etiopía, Haile Selassie. Stalin. Schiafarelli con Stalin, ahí descendiendo en paracaídas. ¿Dónde está? No, ese me quedó aquí, a ver. Se pasmó el mouse. Sí, se me quedó. A ver. ¿No? No. No, ya no. ¿Con este? Ahí ya, está. ahí está. Freud, psicoanalizando a la rubia bomba Jean Harlow. Perdón. Jean Harlow. Y luego está Rockefeller saludando a Stalin, ¿no? Hay una imagen también buenísima, una de las mejores que tiene es Rockefeller anda
con una lámpara buscando atrás de unas cortinas, como en una especie de escondite, y se encuentra a Lenin con lámpara en mano, ¿no? Esa es muy buena. Y en fin, yo digo que también lo de Covarrubias es una celebración de la modernidad. Ante una visión, por ejemplo en México, y esto es importante porque hay que contrastarlo, en México hay en cierta medida la revolución, trae un regreso a la historia prehispánica, es decir, parte de lo que es la ideología de la revolución se reivindica con la historia prehispánica, ¿no? Volviendo los ojos al mundo antiguo y al mundo indígena. Y en realidad la modernidad es vista como una amenaza en buena medida. El libro de Zapata, ¿cómo se llama? El de John Womack, empieza diciendo, esta es la historia de unos, el libro de Zapata dice, esta es la historia de unos campesinos que querían que todo volviera a ser como antes, o que querían que nada cambiara en este mundo. En realidad esta idea va contrariamente a la visión de Covarrubias. Covarrubias celebra la modernidad, reconociendo todas sus contradicciones. Tampoco es una persona que él tiene una afiliación izquierdista clarísima. Covarrubias es un tipo que se forma, en realidad en términos intelectuales, en la izquierda en México y en la izquierda norteamericana, pero también convive con los magnates, con los millonarios, con el music hall. Es decir, es una persona que tiene un pie dentro de esta izquierda y otro pie en la metrópoli, con todas sus contradicciones, y en realidad le sucede lo que le sucedía también a Walter Benjamin, esa fascinación por la modernidad. Es decir, es un mundo al que no quiere renunciar, porque también encuentra una veta de luz, de imaginación, ¿no? Se encuentra con el cine, se encuentra con el music hall, con las comunidades que son negras, hindúes, latinas, de todas partes, ¿no? Esta especie de convergencia finalmente es un centro cultural fascinante, como lo fue el París del 19, ¿no? No demasiado distinto. Este es, por ejemplo, un huelguista. Este es un tipo de estos que venden de estas bebidas que sanan todo, hasta ¿no? Es decir, hay una vida en donde la propia modernidad se ríe de los modernos, y los modernos de alguna manera son víctimas, pero también son cómplices de esa modernidad. No es una modernidad padecida o sufrida, es una modernidad profundamente celebrada, que es una modernidad que todo el tiempo está viva, que no tiene vueltas para atrás, todo esto se convierte en un elemento fascinante para Covarrubias. ¿Qué puedes decir? Hay una parte aquí importante de la exposición que refiere a su trabajo como curador también, que lo hizo para esta exposición de arte mexicano en Nueva York, ¿Sí? ¿no? Junto con Bess Mogar también fue parte de esa exposición. Estuvo Bess Mogar, hay mucho, ya Gamboa también está en ese momento trabajando en Bellas Artes, Fernando Gamboa, pero tiene una cosa que es fantástica. Covarrubias, en realidad, las selecciones de piezas que hace no son precisamente clasificadas en términos de las cronologías, sino son de alguna manera seleccionadas por su forma. Lo que en realidad le está preocupando a Covarrubias son las formas, la continuidad y la persistencia de las formas, sobre todo en la escultura, ¿no? En la escultura prehispánica. Y ahí creo que es el punto donde Covarrubias se encuentra plenamente con esto. De hecho, le gusta mucho hacer los dibujos con volúmenes, incluso dibujos como el de la Orquesta de los Negros, tiene volúmenes, parece que es un relieve en piedra. Él tiene este gusto por eso, ¿no? Y lleva consigo, jamás deja de ser un mexicano, y tampoco jamás deja de ser un izquierdista, pero es una izquierda que ya la quisiéramos para un día de fiesta. O sea, es una izquierda que puede mirar hacia afuera, que no tiene complejos de inferioridad, que no crea sentimientos de culpa, que está disparada al futuro y que también puede convivir con la modernidad y puede convivir de una manera alegre con la modernidad, sin rechazar las contradicciones que hay, sin cegarse frente a las contradicciones. Y sin dejar de interesarse en el pasado, como dices, como algo vivo, de alguna manera, en cuanto a, por ejemplo, su interés en la escultura y el arte precolombino, y en particular, digo, como ha sido también un tema de gran polémica, que lo sigue siendo curiosamente en la antropología,
que él construyó la genealogía del jaguar en las culturas precolombinas y que se puso mucho a debate en cuanto a la asignación o va a decir como la invención tal vez, como han dicho algunos estudiosos, historiadores, el argumento de los olmecas como cultura madre, Sí. que sigue siendo un problema que se discute desde la historia y la antropología, en cuanto a un problema tal vez que se confunde el estilo, como se conoce o se conocía anteriormente, con el fenotipo o el tipo, vamos a decir, cultural de los pueblos. Por ahí se ha vuelto una gran discusión increíble, pero a través de diagramas y esquemas construyó un argumento poderosísimo que tuvo validez, de hecho, por un buen rato, en esa observación de la iconografía del arte precolombino. Y por ahí también está acá en la exposición también, hay que decirlo, y de ahí cómo digamos, se volvió un personaje central en esas discusiones con Alfonso Caso, que no es poca cosa en ese periodo, ¿no? Sí, sí, bueno, yo digo que el puente sería primero Manuel Gamio, ¿no? A través del álbum de colecciones, y después ya Alfonso Caso. Bueno, Alfonso Caso ya es un personaje consolidado en lo que es la política cultural. Él trabaja, es el director de los proyectos de arqueología en Oaxaca, en Monte Albán particularmente. Creo que incluso se conocen o trabajan juntos en Monte Albán en algún momento. Pero Covarrubias ya empieza a hacer recorridos que son muy interesantes, porque se va a Veracruz, está en San Lorenzo Tenochtitlan, está primero en Monte Albán, después está en La Venta, en Tabasco, y baja a Tlatilco. No, Tlatilco es después. No, eso ya no es ahí. Que ahí no hizo excavación, ¿no? Sí, hizo excavación, pero me refiero ya al problema con los olmecas, a lo sí, que tú sí, estabas hablando. Y luego se va a la zona de Juchitepec. Claro. Y entonces lo que hace es algo muy curioso, porque trata de encontrar ahí los lazos que hay entre el mundo olmeca y el mundo juchiteca del presente, ¿no? Y la crítica probablemente viene, algo que aquí hay arqueólogas, y debe haber por allá también arqueólogos, que tienen como principal contenido las excavaciones y la profundidad de los restos. Claro. A veces eso databa las cosas. Covarrubias hace un nuevo patrón en el que son las líneas y las formas las que dan las fechas. Es una relación totalmente estilística la que establece para el fechamiento. Es una relación que a veces funciona y a veces no funciona, o sea, tampoco quiero decir que eso sea universal y que todos los arqueólogos se hayan equivocado, no, de ningún modo. A lo que sí voy es que rompe con esta especie de visión unilineal de la excavación como el centro de todo, porque además en las regiones las excavaciones tienen distintas profundidades. O sea, hay problemas que se encierran. Bueno, hasta los años 40 se concebía a los mayas como efectivamente la cultura más antigua del mundo mesoamericano. Y es Covarrubias, alguien que jamás estudió arqueología, que jamás estudió dibujo, que jamás estudió antropología, pues no estudió el que nada, empieza a crear estos parámetros. No, es porque no estudió fue que logró hacer esas cosas. O sea, mi tesis es que justo porque no se metió en eso, es por lo que pudo hacer todas estas cosas. Fantástico. Y que por ahí también creo que hay una exploración inagotable en ese afán de entender y de aprender permanentemente, y que lo llevó, no paradójicamente, pero sí en algunos momentos, como a trabajar, por ejemplo, como funcionario público, ¿no? ¿Sí? De instituciones educativas, por ejemplo, ¿no? Fue director el cargo más alto. En realidad él trabaja como codirector con Moedano en las excavaciones en Oaxaca. Uh-huh. Y luego él regresa a la Ciudad de México y trabaja en el ámbito cultural. Trabaja primero en algunas cosas de freelance, pero se establece una relación después de trabajar en el INA, ¿no? Él trabaja también en Bellas Artes. Y dada su afición a la danza y a las bailarinas, lo nombran director Carlos Chávez es el director en ese momento, y lo nombra director de danza. Y empieza además a meter danza contemporánea. Eso también es muy interesante.
trabajó con José Limón, ¿no? José Limón es su amigo, él es el impulsor número 1 de José Limón. Y él hizo escenografías para Limón y para otros Varias, proyectos, ¿no? son alrededor de 9 o 10 escenografías, Así es. hace el vestuario, aquí abajo en la exposición están los vestuarios, hace incluso en Nueva York ya había hecho vestuario para obras clásicas, para Andrócles el León de Bernard Shaw, hizo una para Los 7 contra Tebas de Sófocles, también tiene él, de Esquilo, perdón, tiene él también escenografías, es decir, trabaja para la revista, es decir, esta especie de frontera entre la alta cultura y la cultura popular, Covarrubias la rompe con una facilidad enorme. Trabaja para el Music Hall, pero también hace escenografías para Esquilo y hace para Bernard Shaw. Y es un tipo, es la fascinación por el cosmopolitismo, ¿no? No esta verticalidad de una historia impuesta, de una vertiente de la ciencia y el arte impuesta, ¿no? Y es una demostración también plena de lo que son los despliegues libertarios en el arte. Hay algo ahí que, un poco en relación a esto que acabas de decir, que me gusta mucho de Mónica Ramírez Bernal, que es quien más ha estudiado los mapas de Covarrubias, y ella habla de que en el trabajo cartográfico del chamaco hay una combinación de dos vertientes, digamos, literalmente del deseo. Uno es el deseo estético y otro es el deseo afectivo, que es en términos culturales estas posibilidades de vínculos, a veces iconográficas, a veces de líneas, a veces de estilos, que pueden unir culturas humanamente, que probablemente era también lo que había soñado el poeta francés Artaud, en decir que los tarahumaras reunían la universalidad de espiritualidad humana, un pueblo en extinción. ¿Cuáles crees que son las razones por las que Covarrubias no ha sido o es insuficientemente valorado? Mejor porque dicho. nunca se montó en el caballo revolucionario, porque nunca estuvo, su trabajo incluso como funcionario, nunca estuvo al servicio de las causas plenamente políticas nacionalistas. Covarrubias lo mismo trabajaba, además frente a la izquierda hubo también cierto recelo, ¿no? O sea, ya un tipo que había vivido tanto tiempo en Nueva York, casi 15 años, si sumamos los años y había tenido tanto éxito, ya se volvía sospechoso. O sea, no tenía esta fidelidad que reclamaban. No, si tú ves las declaraciones de Siqueiros, ¿no? Son verdaderamente indignantes, ¿no? O sea, es un tipo que cree que no hay más que la ruta, lo que él dice, no hay más que una sola ruta, la nuestra. Claro. Es algo increíble. Bueno, Covarrubias le demuestra que no es así. Pero además Covarrubias no tiene dos cosas que hacen que tampoco esté montado. Covarrubias no trabaja para las galerías, que es algo que te habías comentado. O sea, Covarrubias no es un artista que haga diseños, pinturas o dibujos para las galerías. Covarrubias trabaja para la prensa. Es un moderno, en el sentido más amplio de la palabra. Nunca hizo en vida una exposición. No. Nunca. Regalaba sus cosas. Lamento no haber estado en esa época vivo, pero me hubiera gustado quedarme sobre todo en Nueva York, con algunas de las cosas que tenía. Pero nunca lo hizo, y tampoco por otro lado tuvo ningún afán en el muralismo. El muralismo que hace es que es educativo. Exacto. En el Museo de las Artes Populares aquí, el que está en la calle de Revillagigedo, hay un mapa de las artes populares. Precioso. Y tiene el humor de Covarrubias, o sea, frente a toda la grandilocuencia de esta revolución entre trágica esas lecciones tan pesadas de historia que nos da a veces el muralismo. Covarrubias pone, por ejemplo, juega con todo y pone en Querétaro, donde va Querétaro, una cruz. Entonces estuvo, pues el día que presentó el libro ahí Abraham, me preguntaron, ¿y qué es esa cruz? Digo, esa cruz en Querétaro, no, son muy mochos los de Querétaro, que no, es Maximiliano. Claro. O sea, metió y una calavera al pie de la cruz, ¿no? Es Maximiliano. O sea, ese es Covarrubias. Además, un humor erudito, porque todo lo que ustedes van a ver siempre tiene elementos y detalles que son interminables, donde se pueden referir una cosa con otra. Hace dibujos en una cosa que hace creo que es para la revista Vogue, hace parodias de los pintores de la vanguardia, de Quirico, de Picasso, de Braque, de Dalí, claro. En fin, estos están aquí, estos sí están en la exposición, los pueden ver. Él conoce perfectamente las vanguardias y hace trazos idénticos. Bueno, hizo un árbol genealógico del arte moderno, ¿no? Hizo un árbol genealógico del arte moderno, es decir, es un tipo que está conectado, pero que acepta su condición. Él digamos que tiene una grandeza
dentro de una enorme sencillez. Es la sencillez de aquel que sabe a dónde está apuntando con sus propios alcances. Claro. No está haciendo murales para ser inmortal. Sí. Hoy día esos murales que pensamos, yo no estoy a favor de que los vayan a destruir, por supuesto, pero si hoy día a alguien se le ocurre en una delegación política, una alcaldía, pintar un mural, ese mural va a quedar hasta el fin de los tiempos. No hay nadie que se atreva a tocar o a pintar o a repintar todo esto. Por eso me encanta el graffiti, porque el graffiti sí es una guerra a muerte y pintan, sobrepintan y sobrepintan y sobrepintan. El libro de graffiti que escribí justamente es una celebración de esta ausencia de solemnidad, de esta propuesta humorística sobre todo aquello que parece intocable, intangible y eterno, ¿no? Hay una vertiente en la modernidad que nos permite hacer esos rejuegos y que, por ejemplo, los surrealistas lo siguieron muy bien. El Dada y el surrealismo lo siguieron. Y creo que sin serlo, porque Covarrubias no pertenece a ninguna vanguardia, nunca militó en ninguna vanguardia, las conocía, pero no militó en nada, militó en su propia causa, digamos. Pero es interesante cómo tiene Covarrubias el humor del Dada sin ser Dada, pero es el mismo humor. Es un humor corrosivo, siempre insidioso, incómodo, ¿no? Pero nunca, además, nada ofensivo. A diferencia de muchos caricaturistas que lo que hacen es humillar al máximo, denostar, convertir en hilacho al personaje, Covarrubias sí se mantiene sobrio. Sí hay este juego humorístico, sí hay, ¿no?, toda esta especie de crítica a las vanidades que implica pero no van a ver una sola pieza de Covarrubias, no existe una pieza de Covarrubias donde humilla al modelo, donde claro, se burle del moderno abiertamente. Bueno, ahí igual incluso se pueden mencionar algunas críticas, ya para terminar, en donde comparándolo con Orozco, por ejemplo, se le critica a Covarrubias de domesticar un poco el arte en cuanto a no ser no ser el virulento Orozco, de esa forma de representar al poder, por ejemplo, ¿no? Y, en fin, pero esto es materia de otra mesa muy larga. Sí, pero lo que pasa con Orozco también yo creo que lo ve Covarrubias, lo entiende. No es que Orozco ataque al pasado porfirista, es que Orozco atapa al pasado porfirista y al presente revolucionario. Claro, sí. Es decir, una cosa de Orozco, que es un artista inmenso, Sí. es justamente eso. Es un tipo que no da tregua ni al pasado ni al presente, ¿no? Pone a los nuevos ricos ahí ya coronados por la revolución, ¿no?, en sus pachangas. Este es el mapa, digámoslo así, de la genealogía del jaguar de Covarrubias, que también ha sido muy criticado. Y, en fin, para concluir voy a leer esto, que creo que me lo puedo permitir siendo artista, que es el argumento de John Lively, que es una referencia importante en la escuela de Berkeley sobre la geografía y la cartografía, y en la que se apoyó mucho Covarrubias para hacer sus mapas, con esta libertad que menciona Sergio Raúl, donde es posible poner casi literalmente cualquier cosa. Dice: solamente hay un modo intelectualmente respetable de aprehensión y de expresión en el cual hay una síntesis de hechos heterogéneos y arbitrarios, el artístico. Su autoridad, la base de cualquier validez que sus productos posean, se le otorga por la habilidad y la integridad intelectual del artista. Esta integridad y habilidad elevan al arte por encima del estatus del culto. Su subjetividad lo distingue de las ciencias. Esto también queda como un argumento a discutir. Todas estas copias que hace tanto para los catálogos de piezas arqueológicas como lo que hace con el códice, por ejemplo, el códice borbónico, es muy interesante porque Covarrubias nunca allana ni se viste con las estructuras de los códigos del mundo prehispánico. Nunca quiere hacerse pasar por alguien que está tomando, porque sabe la complejidad que hay entre el cosmos prehispánico, la morfología de las piezas arqueológicas del pasado antiguo y el dibujo y las formas estilísticas del presente, que además son las suyas. Entonces nunca traslapa esto y con mucha sobriedad siempre mantiene esa distancia. Pero como verán, es un dibujante. Estos códices que están aquí abajo son una muestra de maestría. O sea, realmente son impresionantes, ¿no? Entonces, pues yo ahí también lo dejaría para que pudiéramos platicar con ustedes. Y no hablamos de la técnica, que hay muchas cosas, ¿no? Quizás nada más referirse a las técnicas modernas, por ejemplo, usa el gouache, que es una cosa fundamental. El gouache no es que sea moderno, viene de la Edad Media,
pero el gouache es algo que sustituyó a la acuarela en determinado momento. El gouache se utiliza porque puede utilizarse, sobreponerse de una a otra capa, porque puede rehumectarse y puede también volverse a aplicar, porque tiene un secado rápido, porque no se afecta con el calor. Todo eso para la industria pues, era fantástico. Y ya los gouache sintéticos que él conoció pues, eran perfectos para todo eso. Se adaptaban a los sistemas de la industria editorial de una manera muy precisa. Y luego usó, por ejemplo, en los mapas, usa un barniz que se llama Duco, que es una laca con sintética, pigmentos que sirve sobre todo para proteger de la intemperie a las obras. Maneja el óleo. El óleo es lo que menos me gusta de Covarrubias, algún día lo trataré de desarrollar un poco, pero sus óleos son los menos audaces. Los que me gustan son los que se parecen a sus caricaturas o a sus dibujos. En realidad los óleos son un poco solemnes, un poco parsimoniosos, ¿no? Hay dos que están aquí que son muy buenos, que son, bueno, hay uno que pintó en Bali sobre cartón, que es extraordinario, sí. Es un dibujo, un óleo que no hay que pedirle nada. Me gusta, por supuesto, el mural de un domingo en Xochimilco, que lo pinta en 36-37 y va a ser referencia del domingo en la Alameda de Diego Rivera, que lo pinta en 46-47. O sea, son 10 años de diferencia entre el mural de Covarrubias y el de Diego Rivera. Y luego el hueso, la pintura del mural donde está este señor esperando en la antesala, o algún hueso, a ver qué le toca. Tiene un hueso precisamente del pie. Esa es como la calaca, es la misma idea de lo de la calaca, sí, sí. de Maximiliano al pie de la cruz. Aquí hay un hueso al pie de la silla donde está el tipo. Yo digo que está esperando intemporalmente una chamba. Sí. Pues es un hueso que se quedó para la eternidad. En fin, ahora sí ya, terminamos. Y podemos empezar. Ahí hay una pregunta. Ahí está el micrófono, señor. Micrófono, porque no se oye hasta acá. Sí, tenía mucha curiosidad como pusieron esto aquí en la pantalla y hablaron un poco de ello. ¿Cómo fue que se generó este proyecto? Pues obviamente tiene una cantidad de géneros y de cosas que trabajó de manera muy variada, pero por ejemplo, este proyecto, ¿cómo fue que empezó? ¿En qué se basó? ¿Cuál era el propósito? El trabajo de Covarrubias trabaja para la Secretaría de Educación Pública y trabaja para el Instituto Nacional de Antropología. Entonces, con los libros de códices o los facsimilares que se empiezan a hacer, él es el que hace estas reproducciones, estos dibujos. ¿De los originales que había? De los originales, sí, pues no están en México, están en España. O sea, los códices, le puedo decir una cosa, aquí sí, aunque digan los arqueólogos lo que digan, no hay un solo códice prehispánico en México. Ya sé que dicen que el Grolier no es cierto. No hay ningún códice prehispánico en México, ninguno. Entre los que se echaron los dominicos y los que sobreviven en Europa, en Inglaterra, el Kingsborough, este está en París. el borbónico, el cortesiano, el trocortesiano que está en Madrid, este que es el París, el Borgia que está evidentemente en Roma, el Vaticano que está con su santidad. Entonces todo esto son códices que se fueron de México. Entonces, algunos como donaciones en época de Carlos V. El que llega a Alemania, a Dresden, llega porque lo dona. Carlos V fue emperador de Alemania, Italia, España, Flandes, ¿no? Entonces esos son donaciones que se hicieron. Y esto le fue comisionado a Covarrubias por sí. parte de Fundación. Y sí, le voy a decir una cosa, yo no sé si siempre comisionaron a Covarrubias o si él se comisionaba, sí. Y luego ya además él tenía una red de relaciones ya muy fuerte, él decía, pues se me ocurre esto y generalmente sí. era aceptado, ¿no? Yo creo que era mucho su curiosidad también, que él le interesaba profundizar y meterse, y se autocomisionaba para hacer muchos proyectos y publicaciones, y por ahí eso es muy, muy sorprendente que casi todo realmente lo que dibujó y pintó nunca fue para una exposición, como que no era su universo el de los museos y el de las galerías, más que tal vez, por ejemplo, los mapas del Pacífico, ¿no? Y que no tenían un carácter de galería, no eran para la venta. No eran para venderse tampoco, ¿no? Eran para ilustrar o como material didáctico, casi diría yo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a mí me parece que Covarrubias viene siendo un tipo heredero de Fernández Ledesma
o de Bess Mugart en el aspecto de que es un continuador de la labor editorial. No sé si ustedes puedan ahondar un poco más en ese tema, de cómo Covarrubias se cinde en la labor editorial con Alfred Knopf en Nueva York y la noción que tenía de hacer trabajo para el libro como tal. Sí. ¿Quieres comenzar? Algo, si quieres, comentamos también. Mira, en realidad, Covarrubias, su entrada a Estados Unidos es por la vía del mundo editorial, ¿no? Sobre todo la prensa, ¿no? Ya piensa que en Nueva York, México ya tiene, obviamente, circula la prensa diaria y todo, pero Nueva York tiene una gama de periódicos, ¿no? Hay un universo periodístico que no tiene en ningún lugar del mundo. Entonces, él entra a ese mundo y lo que se encuentra es algo que no va a poder de alguna manera hallar en otro lugar. Es allí donde él siente que es donde puede desarrollar ampliamente su trabajo. Pero su trabajo como ilustrador es un trabajo muy curioso porque él ilustra 28 libros, creo que son 28 en total los que ilustra en toda su vida. Y él asume, la mayor parte de esos libros, no todos, la mayor parte son libros para adolescentes y para niños. Es decir, lo que él encuentra ahí es una vertiente también educativa, algo que él no va a perder nunca, esta idea de que a través de los libros se pueden educar, y no lo maneja como algo secundario, sino lo maneja, las imágenes están consideradas por Covarrubias, y lo llega a decir, como algo que es no solamente complementario, sino que él lo que quiere es que sean inherentes al propio libro, que sean formas de imaginación que surgieron a partir de una narrativa, de la narrativa de un libro, de un cuento, de una novela, de una historia. Eso es muy importante. Él ya encuentra una industria totalmente desarrollada. No la va a encontrar ni en Europa existe una industria editorial como la que existe en Estados Unidos en ese momento. Y ahí es donde Covarrubias se siente absolutamente identificado. Su trabajo no lo ve, y esto es muy importante, que es probablemente algo que a usted le interesa, no lo ve nunca como algo menor o como algo secundario. Lo ve como un trabajo tan importante como el que ha desplegado él en la prensa diaria. Lo ve como un trabajo, o en las revistas, lo ve como un trabajo que va a ganarse un lugar. Es una cosa que él, que participa junto con otros dibujantes de la época, junto con otros ilustradores de la época, para ganarse un lugar dentro del mundo, del mundo editorial. Y es un lugar que se ganan efectivamente a pulso y que no pierden, y que acompaña hoy día a decenas de publicaciones, particularmente de niños y adolescentes, pero también de algunos libros científicos o de libros educativos ya para gente mayor, ¿no? Siempre la ilustración se convierte en una forma no de reproducir la historia, sino de interpretarla con imágenes. Eso es muy interesante. Sí, de hecho se ha argumentado también, por ejemplo, Anaí Luna, quien es co-curadora de la exposición con Sergio Raúl, tiene un artículo muy importante, muy interesante, donde profundiza en el estudio de Covarrubias sobre los tatuajes, sobre todo en las Islas Marquesas, en las islas del Pacífico en general, pero a partir también de un libro en concreto de Herman Melville que se llama Typee, que es donde se va directo a las imágenes, y cómo cuando decimos ilustrar no es nada más ilustrar, es interpretar, Sí, claro. y genera una visión compleja y política distinta de lo que se lee. Entonces por ahí cuando dice Sergio Raúl, que conoce mejor que muchas otras personas cuántos libros ilustró, es cuántos libros transformó editorialmente a través de su visión y a través de la manera de generar imágenes que dialogan, incluso a veces de manera, va a decir, con fricción en términos de los contenidos. ¿Qué quería Covarrubias que se viera de este libro, o de otro, o de muchos? Hizo también La cabaña del tío Tom, si no me equivoco, ¿no? Por ejemplo. Hizo un montón. Y digo, yo realmente nunca he visto una colección completa. Solamente creo que Barragán recibió una colección completa de la familia de Covarrubias, tal vez, ¿no? No estoy tan seguro que sea totalmente integrada, pero hay una cosa que es interesante. Hay libros, vamos a poner Isle of Bali, por ejemplo. Es un libro que no se concibe sin los dibujos de Covarrubias, o sea, sus dibujos son parte de eso.
si algún día a alguien se le ocurre poner un texto en negro drawings, va a ser porque la base es el dibujo, no el texto. Es decir, podemos hablar de muchos de estos libros, podemos hacer especulaciones, pero la base van a ser los dibujos de Covarrubias. Typee es un libro que no creo que pueda ni siquiera salir al mercado sin las ilustraciones de Covarrubias. Ya son libros que vienen de alguna manera definidos y en donde tiene integrada la imaginación de Covarrubias, ¿no? Que también abre perspectivas. Eso es interesante. No es la simple ilustración. Por ejemplo, el método de dibujo sí es una ilustración, pero digamos, Covarrubias ahí es importante porque se forma una idea de cómo es el trazo en las culturas antiguas de México. Pero todavía es neutro. Es un trazo en donde él copia, donde él no es el autor de esas líneas, las está reproduciendo. Pero en otros libros, en los libros de ilustración, es Covarrubias. Yo me muero de ganas de tener esa colección completa, pero te digo que no la tiene. Yo soy medio fanático de hacerme esas colecciones y al día de hoy no he visto a nadie en México que tenga una colección completa. Y si alguien sabe, pues que me diga, porque me interesaría ver algunas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y no sé qué piensen sobre la interpretación de los trazos de Covarrubias en torno al Códice Borbónico. Me parece que los dioses que dibuja Covarrubias en El Pueblo del Sol son los que se quedan dentro del imaginario colectivo de la sociedad. O sea, como que él logra impregnar su estilo en ellos como tal. Es muy probable, sí. Sí, eso es real. O sea, Covarrubias es lo que le llaman, tiene un tipo que tiene la mano suelta. O sea, no es un tipo que esté estrictamente apegado de manera literal a los modelos, en ningún caso. Pero eso no lo hace en ningún caso. Y creo que sería rarísimo que viéramos eso. Digamos, no, eso lo puede hacer una fotografía. Pero aquí, por ejemplo, una cosa importante en Covarrubias es la recuperación del color. Yo pude ver en alguna exposición que pusimos, cuando yo trabajaba en el Instituto Nacional de Antropología, una exposición pusimos en Londres, en la Royal Academy, y estaban todos los códices. Es la única vez en mi vida que los he tenido aquí, los códices. Es uno de los privilegios de mi vida. Todos los que estaban en Alemania, en París, en Bélgica, todos estaban ahí. Ya muchos, incluso todos muy cuidados, debo decir, tampoco es que se hayan... Pero ninguno tiene, obviamente, reintegrado los colores, está completo. Covarrubias hace estudios de color para poder recuperar la pigmentación, digamos, el color de la pigmentación original de esos códices. Es un trabajo fantástico. O sea, yo lo que pienso es, nunca asume o toma como bueno lo que ya está dado. Que es quizá una de las cosas que más me gusta. Nunca se conforma con lo ya dado, con lo ya establecido o con lo ya dicho. Es un tipo que reinterpreta constantemente. Lo que dice él es real. Los códices tienen mano suelta, esto que se llama entre los artistas mano suelta. Claro, nunca lo voy a hacer igual. Ni el color ni las líneas van a ser idénticas. ¿Para qué? Perdería sentido, ¿no? Y además pensemos que buena parte de todos esos bienes de la antigüedad estaban en color, seguramente usted lo sabe. Muchas de esas esculturas que vemos estaban pintadas. Entonces, de eso sabemos poco. Ya se ha hecho ahora con computadoras. Hubo una exposición incluso en Bellas Artes hace tiempo que recuperaba colores de algunas. Le puedo decir que ninguno tiene la brillantez ni la claridad del trabajo de Covarrubias. Todavía el ajedrecista le gana a algunas computadoras. Covarrubias todavía le ganaba en el ajedrez. Muy bueno. Pues muchas gracias, Abraham, Sergio, y gracias a todos por acompañarnos.